¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Así defiende Adriana Salvatierra el proyecto de ley contra las ganancias ilícitas. También se refirió al paro realizado por los cívicos en Bolivia y también los gremiales en rechazo al tratamiento de esta ley. Escuchemos las palabras de Adriana Salvatierra y luego continuamos. Y precisamente para hablar de este tema nos acompaña ya en estudios la ex senadora del Movimiento al Socialismo, Adriana Salvatierra. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Muy buenos días, muchas gracias por abrirnos las puertas de la revista y muy buenos días a quienes acompañan también la transmisión. Ayer hubo paro nacional, hoy habrá marcha a favor del gobierno. ¿Por qué a menos de un año de la última elección la política sigue en las calles? Primero que creo que hay tensiones y eso lo manifestó el propio presidente Luis Arce, tensiones que ciertos actores políticos se niegan a apaciguar a partir de los resultados del último proceso electoral. Esto quiere decir que hay quienes, más allá de la democracia, utilizan mecanismos violentos para hacer política. Y uno de los mecanismos violentos más grandes que tenemos es precisamente la desinformación y el intentar impedir el ejercicio de los derechos a otros ciudadanos. Este proceso y esta ley de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas tiene un objetivo fundamental, que es llegar hacia finales de año, en el mes de noviembre, cuando corresponde la evaluación del Estado boliviano ante la Gafilat, el Grupo de Acción Financiera que investiga precisamente delitos como precisamente legitimación de ganancias ilícitas, trata de personas, lucha contra el terrorismo. Y en esa evaluación el objetivo es fundamentalmente que se ajusten ciertos mecanismos de los estados contra este tipo de delitos. Entonces, claro, inician una campaña de desinformación que el día de mañana, en el mes de noviembre, no le hace daño al presidente del comité cívico, no le hace daño a una organización de gremialistas, finalmente le hace daño al país por las sanciones que pueden ser impuestas a nuestro Estado, a nuestro país, que afectan finalmente la economía de los bolivianos y fundamentalmente la reactivación económica. Pero usted ha revisado la ley, ha detectado contradicciones, vacíos, ¿qué es lo que estos grupos movilizados están reclamando? Sí, por supuesto, íntegramente sus 56 artículos. A ver, ¿qué es lo que hace la ley? Porque creo que mucho de esto obedece fundamentalmente a la desinformación. Como le decía, en el mes de noviembre Bolivia va a ser evaluada ante los organismos internacionales. Y en esa evaluación van a hacer como un checklist de qué cumplimos y qué no cumplimos. Se ha hecho un conjunto de modificaciones, la ley de lucha contra la corrupción, Marcelo Quiroga Santa Cruz, por ejemplo, la propia creación de la UIF, pero está en diferentes leyes. Entonces, lo que hace esta ley es fundamentalmente ordenar en un solo texto, como pide de requisito la GAFI ante la Unidad de Investigaciones Financieras, ordenar en un solo texto aquellos artículos que ya existen. Se ha pretendido decir que se afecta a gremialistas, a vivanderos, a artesanos, cuando todos sabemos que la legitimación de ganancias ilícitas no obedece a aquellos gremialistas que están, o no mueve los recursos que se mueven en el régimen simplificado de los gremialistas. Estamos hablando de extraños movimientos de una persona que pueda ganar, digamos, 10.000, 15.000 bolivianos, pero de pronto aparece con un patrimonio de millones de dólares. Entonces, esas son las cosas que busca detectar la ley, que las pone en un solo texto ordenado, que será sometido a la evaluación. Si nosotros no cumplimos con esa evaluación como país, nos arriesgamos a un conjunto de sanciones, entre ellas el incremento de los costos para realizar giros, y no solamente aquellos que realizan importaciones o exportaciones. A mí me pasó hace poco que me llegó, yo estoy cursando una maestría, y me llegó los recursos de la maestría que no pudimos hacer presencialmente y lo hicimos a distancia. Y nos depositaron un monto determinado de dinero en correspondencia por el tiempo que nosotros hacemos dedicación exclusiva. Eso, por ejemplo, va a ser impedido o observado o limitado
si nosotros no cumplimos este requisito como Estado. Las empresas pueden pasar por procesos más exigentes para realizar importaciones, limitaciones para realizar transacciones internacionales, sanciones al Estado boliviano. Permítame, porque hoy la protesta está aglutinándose en el descontento por esta ley, la de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Por qué esta discusión no se está canalizando por la Asamblea Legislativa? Es que precisamente ahí está la diferencia y creo que eso de aquello hace falta una evaluación política. La Asamblea Legislativa, tal cual solicita el movimiento gremialista, ya suspendió el tratamiento de ley. No hay dentro de la Asamblea un mecanismo que diga se archiva la ley. No, lo que hay es la suspensión y queda pendiente el tratamiento. Lo que ha planteado nuestro gobierno nacional, el compañero Luis Arce, que además consiguió algo muy importante en el 2013, consiguió sacar a Bolivia de la lista gris de países certificados por la Gafilat, de países que no necesariamente se ajustaban a los estándares internacionales de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Obtuvimos aquella victoria cuando Luis Arce era ministro de Economía y hoy nos encontramos con que un conjunto de actores políticos prefieren desinformar a la población y hacer política poniendo en riesgo el día de mañana la calificación de nuestro país ante los organismos internacionales. Yo sé que esto probablemente es difícil discutirlo en el almuerzo, es difícil decir por qué Bolivia debe salir bien de esa evaluación, pero el riesgo que enfrentamos es que el día de mañana nosotros tengamos serias limitaciones para importaciones, exportaciones, transacciones internacionales, pero que afectan finalmente a los ciudadanos. Hay una intención de desinformar, tal cual fue la estrategia en otros proyectos legislativos, de desinformar a la población y buscar la movilización con el fin de perjudicar al gobierno sin darnos cuenta que perjudicamos al país. Está Pablo Montaño la saluda para hacer una consulta. Este es otro gobierno del movimiento al socialismo. Aprendió de sus errores y es un gobierno más de diálogo, de reconciliación, como lo dijo Choquehuanca. Yo creo que no. A ver, por supuesto que son dos mandatarios distintos. Y Luis Arce tiene una experiencia de construcción al frente del Ministerio de Economía que para nosotros ha significado el pilar fundamental de los grandes éxitos económicos. Entonces, por supuesto que aprendemos de nuestros errores, no solo en diferentes personas, sino en las mismas. Por supuesto que tenemos que estimular mecanismos de diálogo. Pero aquí también pasa, y existe una corresponsabilidad en la sociedad, en los actores políticos y también en los medios de comunicación. ¿Cuánto afecta la desinformación? Le doy un ejemplo muy sencillo. En muchos medios de comunicación, el 2019, a título de una posible explosión de la planta de Sencata que generaría para Página 7 una catástrofe similar a la explosión de Hiroshima en la Segunda Guerra Mundial, porque así dijo el editorial, justificaron la intervención militar y policial conjunta generando la cantidad de muertos que conocimos en Sencata, más de 15 o 17 personas fallecidas. Entonces, luego nos encontramos con el informe del GIEI que dice no existía tal riesgo de explosión. Ese es el riesgo de una información sesgada, mal proporcionada, dirigida intencionalmente por actores políticos. Entonces, aquí lo que nos encontramos es con una situación de actores políticos irresponsables con los destinos de nuestro país que prefieren hacer política a realmente contribuir a la reactivación económica. El paro ha significado para nosotros pérdidas económicas importantes en pleno proceso de reactivación. ¿Está la oposición canalizando el descontento? ¿Puede representar los intereses de los que no comulgan con el MAS dentro del Congreso? Bueno, la idea de una democracia representativa es precisamente eso, ¿no? La idea de la democracia representativa es precisamente que los descontentos puedan ser canalizados a través de una oposición parlamentaria constructiva, no una oposición parlamentaria que promueve la desinformación irresponsable contra el país. La idea de la democracia representativa es que hoy que está suspendido el tratamiento del proyecto de ley de legitimación de ganancias ilícitas, puede iniciarse un proceso de socialización conjunta y responsable
por parte de los parlamentarios. Pero nos encontramos con un conjunto de actores políticos que apelan a la mentira y a la desinformación para construir el descontento político. Y nosotros necesitamos estabilidad, porque donde no hay estabilidad no existe crecimiento, no existe reactivación económica, y eso finalmente incide en el bolsillo de las familias bolivianas. Le agradecemos. O despiertan la conflictividad producto de decisiones que toman en el gobierno. Esta serie de movilizaciones que estamos viendo tiene un objetivo, que es el de impedir que una ley que se ha tratado en la Asamblea Legislativa Plurinacional cobre efecto. Y esta famosa ley, la 1386, que es una ley que va supuestamente contra el enriquecimiento ilícito a través de actividades ilícitas, financiamiento del terrorismo, etcétera, ha despertado el rechazo ciudadano, y pues en el mes de octubre se han juntado eso, ¿no? La protesta ciudadana contra una decisión del gobierno de aprobar una ley, movilizaciones indígenas, y esto es lo que estamos viviendo en este momento, un escenario de conflictividad, pero un momento inicial donde el gobierno y las distintas fuerzas de la sociedad están como midiendo fuerzas. Muy bien, hoy, como usted decía, la protesta se aglutina en el descontento por la ley de legitimación de ganancias ilícitas. ¿Por qué esta discusión no se canaliza por donde debiera, la Asamblea Legislativa, por ejemplo? Porque las leyes tienen que tener necesariamente el consentimiento ciudadano. Una ley se hace para que funcione mejor la sociedad, y es una ley, y las leyes en general deben favorecer al ciudadano. La percepción hoy de la sociedad boliviana es que esta ley favorece al Estado y no favorece al ciudadano. Al Estado lo hace más fuerte, más fiscalizador. El Estado, a través de esta ley, invade la privacidad, el secreto profesional. Entonces el ciudadano se siente vulnerado, y es por eso que se moviliza contra el Estado, se moviliza contra la ley, porque esta ley promueve, por ejemplo, el fortalecimiento de una unidad de investigaciones financieras que presume la culpabilidad de la persona y puede fiscalizar simplemente a título de sospecha. Entonces tiene miedo el ciudadano de que no tenga a quién recurrir, porque si tuviera la confianza en el sistema de justicia, tuviera confianza en las leyes, el ciudadano diría, pero qué bueno, eso es una ley que me va a proteger, porque hay una justicia que también me va a proteger. Pero cuando no tiene esa sensación, se moviliza y sale en rechazo de esta ley. El MAS sigue gobernando. ¿Usted cree que esta gestión aprendió de sus errores? ¿Es un gobierno más del diálogo, de la reconciliación, como dijo en su momento Choquehuanca? El gobierno del presidente Luis Arce tiene un objetivo, que es conservar el poder que ganó en las elecciones 2020, pero no solamente eso, tiene la pretensión de seguir reproduciendo el poder para el movimiento al socialismo en las futuras elecciones 2025. Es decir, hay un proyecto de poder hacia futuro, y para eso tiene que estar permanentemente demostrando que puede ejercer el poder. Sí, es cierto que hay voces dentro del movimiento al socialismo que han ofrecido diálogo, concertación, que son buenas señales, pero al mismo tiempo el gobierno del presidente Arce, a través de la Asamblea o a través de decisiones que ha tomado, está acorralando al ciudadano, está vulnerando derechos ciudadanos, desde la privacidad, la libertad de expresión, etc. Entonces, estamos viviendo un momento de conflictividad porque hay este proyecto político de hacer más fuerte al Estado y más débil al ciudadano en cuanto a sus derechos. Y ahí es donde viene y nace la conflictividad. Ojalá que el gobierno haya aprendido
de los sucesos del año 2019 que fueron tan traumáticos, es el deseo de todos los ciudadanos. ¿Y está la oposición canalizando el descontento ciudadano? Pues en estos momentos de conflictividad la oposición política se vuelve precisamente en el vocero de la ciudadanía, porque la ciudadanía pues tiene que estar dedicada a sus actividades normales, al empleo, a la educación, incluso al entretenimiento. Pero en los momentos de conflictividad son los líderes de oposición, los partidos políticos, los que canalizan las demandas frente al Estado y se convierten en una especie de defensor. Hoy día la ciudadanía, a través de esta ley, tiene miedo de que se esté construyendo un Estado fuerte, un Estado fiscalizador, y el ciudadano quede indefenso. El ciudadano tiene miedo de que exista esta actitud estatal de presunción de la culpabilidad, y el ciudadano no tenga a dónde defenderse, porque también desconfía del sistema de justicia. Sí, en estos momentos distintos actores políticos de oposición se están convirtiendo en defensores de la ciudadanía frente a un Estado que está mostrando un sesgo autoritario. Señor Cordero, ahora la economía es lo más importante y lo que más le preocupa a las personas en la calle. ¿Por qué la oposición y el gobierno no se ponen de acuerdo por un bienestar general? Efectivamente, tanto las elecciones como la percepción ciudadana de la modernidad de hoy, la economía es lo más importante, porque finalmente es a través de la economía que podemos mantener a la familia, que podemos progresar. El gobierno del presidente Arce, o el presidente Arce, cuando era candidato, ganó estas elecciones sustentado en la idea de que él tenía experiencia como ministro de Hacienda, un hombre experto en economía, que iba a promover la reactivación, sumado a los efectos terribles de la pandemia. Entonces, hoy día, la economía está nuevamente en el debate, porque esta ley contra el enriquecimiento ilícito de alguna manera está afectando también la posibilidad de que el Estado, fiscalizando al ciudadano, cometa abusos y excesos, porque le da excesiva autoridad en temas económicos, en la fiscalización de sus ingresos, de sus inversiones, del secreto bancario. Entonces hay un temor. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Precisamente porque hay visiones distintas del poder, ¿no? Y desde la oposición. Entonces hay temas conflictivos donde lo que debería primar efectivamente es el diálogo, la concertación. Ojalá que eso se dé, pero mientras tanto existan proyectos políticos, visiones diferentes, vamos a tener todavía conflictividad. Gracias por acompañarnos. Esas fueron las palabras de Adriana Salvatierra, la expresidenta de la Cámara Alta, quien manifestó que hay tensiones que ciertos actores políticos se niegan a apaciguar. El lunes se realizó un paro en rechazo al tratamiento de la ley contra las ganancias ilícitas en diversas zonas del país, principalmente en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. El pasado lunes se llevó adelante el paro convocado por los gremiales, cívicos y otras representaciones sociales, y que fue apoyado por diferentes grupos y sectores como el transporte y plataformas ciudadanas. La ex senadora y politóloga se refiere a este tema, analiza este nuevo escenario de conflictos que tiene que ver con el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Para Adriana Salvatierra, las movilizaciones corresponden a que hay tensiones que ciertos actores políticos se niegan a apaciguar. Además, hay quienes, más allá de la democracia, utilizan mecanismos violentos para hacer política, y uno de ellos es la desinformación.
Para el gobierno, este paro fue solo cumplido por los opositores y su militancia. Así lo redujo el gobierno nacional a la hora de evaluar el paro del pasado lunes. Adriana Salvatierra defendió este proyecto de ley y manifestó que tiene un objetivo fundamental, que es llegar a noviembre, cuando corresponde la evaluación de Estado ante la Gafilac, el grupo de acción financiera que investiga delitos como la legitimación de ganancias ilícitas, y en esa evaluación se ajustan mecanismos del Estado contra este tipo de delitos, dijo Adriana Salvatierra en esta entrevista. Mientras que para el politólogo Carlos Cordero, los conflictos no surgen solos, sino que son provocados por decisiones que promueven o despiertan la conflictividad en sectores que sienten que serán afectados con el caso de la ley antilegitimación. Los cooperativistas mineros auríferos rechazaron esta ley de antilegitimación y lanzaron advertencias a Luis Arce, que si no se va a una etapa de acuerdos y socialización de esta ley para su modificación, pues se verán en las calles. Luis Arce respondió a la misma altura, diciendo que si no se respeta el resultado de las urnas, se hará respetar en las calles. Estamos viviendo un escenario de conflictividad, pero un momento inicial en donde el gobierno, distintos sectores de la sociedad están midiendo fuerzas. Este analista Cordero cree que las leyes deben tener el consentimiento de la gente y que debe favorecer a la población, y que ahora la percepción es que favorece al Estado, al que hace más fuerte, más fiscalizador, por lo que el ciudadano se siente vulnerado. ¿Qué opinan ustedes? Esas son las palabras de Adriana Salvatierra y también de este analista politólogo, quien cuestiona esta ley. Pero Adriana Salvatierra la defiende justificando que es para un análisis internacional y que es correcta esta ley y que además es urgente su aprobación. ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de la ex senadora Adriana Salvatierra.